Hola, ayer se cumplían 2 meses desde la declaración del estado de alarma, 60 días de confinamiento y en Valencia estamos todavía a punto de pasar a la fase 1. Entre todo el mogollón de temas interesantes que me apetecía comentar aquí, está precisamente el de nuestros cuerpos confinados y más en concreto, qué pasa con la necesidad de conexión, el sistema nervioso y cómo el contacto a través de videollamadas nos ayuda y a la vez nos cansa tanto. En el artículo de la web sentirnosencontacto.com, donde incluyo este vídeo, al final vas a ver que te propongo también una práctica corporal muy sencilla. Es de menos de 10 minutos y la puedes hacer, por ejemplo, antes de dormir o en cualquier momento si te notas saturada y necesitas relajarte y descargar tensión mental. A estas alturas queda claro que necesitamos conexión y no me refiero solo al wifi. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Necesitamos interactuar y sentir que pertenecemos a un grupo. Mantener vínculos significativos y redes de apoyo real. No esos vínculos superficiales de gente que conocemos en redes sociales. Por ejemplo, ¿con quién cuentas de verdad? Si necesitaras dejar a tu hijo unas horas o a quién le prestarías dinero. Pues eso. Las comunicaciones virtuales también llegaron para quedarse y eso está claro. Mientras no haya una mega tormenta solar o geomagnética que mande internet a la porra. Pero de todas maneras, evolutivamente, hace relativamente muy poco tiempo que nos estamos comunicando de esta manera online. Primero fue teléfono, luego videollamadas y ahora con el 5G ya están ahí los hologramas, en fin. Lo que voy a empezar a explicar brevemente es de dónde venimos biológicamente y cómo nos adaptamos más o menos a este nuevo entorno de relaciones, cómo afecta a nuestro sistema nervioso y sobre todo qué podemos hacer para regularnos y no caer en estrés añadido si lo podemos evitar. Los humanos somos mamíferos y necesitamos contacto. La especie humana somos mamíferos del tipo porteador o primate llevador. Esto quiere decir que aunque no nacemos tan inmaduros como los canguros, tampoco estamos listos para salir detrás de la madre, como hacen los caballos. Ni solemos tener varias crías que se dan calor en el nido, como gatos y perros, y menos aún que se queden horas en silencio, tipo los conejos en la madriguera. La criatura humana recién nacida es muy inmadura y necesita tanto como el alimento un contacto permanente con la madre. De hecho, los bebés pueden morir por falta de esto, es el llamado marasmo. Pero no solamente los bebés necesitan el contacto. Al hilo de la privación que está suponiendo la pandemia a este nivel, mi querida Ivone Olza recordaba que la evolución parte de la cooperación entre especies y entre individuos y que la oxitocina, la hormona que facilita la propagación y reproducción de la vida, se libera en el contacto, en el mirarse a los ojos, en las caricias y en los abrazos. El hambre de piel tiene efectos debilitantes en los ancianos. Esto lo estudió el antropólogo Paul Byers. Quizá los ancianos son además el segmento de población menos tocado. Y Tiffany Field, del Instituto de Investigación del Tacto, explicaba que cuando tocamos la piel se estimulan los sensores de presión subcutáneos que envían mensajes al nervio vago del cerebro. Y a medida que aumenta la actividad del nervio vago, el sistema nervioso se desacelera, baja el ritmo cardíaco y la presión sanguínea y las ondas cerebrales muestran relajación. También bajan los niveles de las hormonas del estrés, como el cortisol.
En este sentido, queda claro que el tacto influye en la respuesta inmunológica del organismo por esta reducción del cortisol. Y de hecho ya se comprobó cómo mejora las defensas en pacientes con VIH y cáncer. A la inversa, el hambre de piel debilita nuestro sistema inmunológico y nos hace potencialmente más susceptibles al coronavirus. Por eso añade Field con preocupación esta cruel ironía que supone el distanciamiento, porque este es el momento en el que realmente más necesitamos el contacto humano. Y además expresa el temor de que esta pandemia pueda hacer de la falta de contacto físico un problema a largo plazo, porque sospecha que cuando todo esto haya terminado, mucha gente va a seguir manteniendo la distancia social. Es un momento paradójico. Como decíamos, en tiempos de confinamiento, este distanciamiento social ha reducido drástica o casi totalmente el contacto físico y nos coloca en una situación contraintuitiva. Racionalmente podemos asumir que por supervivencia lo mejor ahora sea evitar juntarnos, y a la vez existe esa otra parte nuestra, un instinto básico, evolutivo, que busca seguridad en la conexión con los demás y nos impulsa al apoyo mutuo y a encontrarnos. Mi intención al explicar todo esto es tener en cuenta ciertas necesidades de nuestro sistema nervioso para sentirse bien y cómo el entenderlo nos puede llevar a un uso inteligente y elegir cómo nos comunicamos de manera más consciente. Podemos aprender a regularnos y priorizar las diferentes necesidades y medios para satisfacerlas. Por ejemplo, ¿es necesario para esto una videollamada? ¿Bastaría con la voz? ¿O qué tal si escribo un mensaje? ¿Es suficiente? ¿Vale? La videollamada nos da una información más primitiva. Bueno, antes de pasar a la investigación del agotamiento por pantalla, quiero comentar lo que dice Stephen Porges, que es conocido por difundir la teoría polivagal. Él decía cómo al principio del confinamiento la gente empezó a conectar por videollamada simplemente para decir algo así como: hola, estoy aquí, ¿qué tal? Si necesitas podemos hablar. Como mensajes en los que el contenido no era tan importante como la intención de mantener el vínculo. Y comentaba cómo el hecho de vernos y escucharnos aporta un extra de conexión y nos ayuda a sentirnos, según él, más seguros, generosos y accesibles. Y cito: cuando nuestros cuerpos se aíslan, nuestros sistemas nerviosos se vuelven más defensivos. Entonces proponía usar las herramientas disponibles gracias a Internet para conectarnos unos con otros. Y explicaba que es más eficaz que el texto la voz y sobre todo la videollamada, porque nuestro sistema nervioso evolucionó para detectar la entonación de las palabras y las expresiones faciales. Digamos que evolutivamente hablando es reciente que el que hayamos creado las palabras y esta capacidad de extraer el significado de los símbolos. Pues yo me imagino a los neandertales con sus gruñidos, sus gestos, sus inicios, ¿no?, del lenguaje. Pues en parte la videollamada nos invita a recuperar una comunicación más primitiva, aunque tecnológicamente sea más avanzada. Cuando nos comunicamos en persona hay mucho flujo de información intuitiva. Son percepciones sutiles que detonan reacciones en nuestro sistema nervioso. Y a veces el silencio incluso es más elocuente que las palabras. Todos hemos sentido alguna vez el poder de una mirada, de un gesto, una caricia. Un paso más sería el estar presentes en el cuerpo
mientras hablamos. Prestar atención mientras nos comunicamos así a qué ocurre en nosotros. Que no solamente estamos compartiendo un contenido verbal, sino que estamos estableciendo un proceso de corregulación. Entonces, hacemos un esfuerzo por captar a la otra persona, sintonizar con ella, cómo se siente, aparte de lo que esté transmitiendo, ¿no? La intención a veces es hacernos más presentes y decir, estoy contigo, aunque sea también de esta manera. Y entonces, ¿por qué a veces es tan agotador? Pues hay otro autor, Petrilleri, que comenta que en la videollamada hacemos un mayor esfuerzo de concentración para decodificar esa parte no verbal, que tiene que ver con la entonación, la expresión facial, incluso la postura, y se genera una disonancia entre la mente, que está enfocada en entender, y el cuerpo, porque solemos estar más rígidos que en una interacción natural, ¿no? Os voy a poner también en el blog una foto de una bebé concentrada, mirando y tocando la cara de su mamá. Es este matiz interesante, ¿no? Que la mamá lleva mascarilla. Imagina a esta criatura que está en plena construcción del vínculo, de decodificar todas esas pequeñas señales y cómo la mascarilla aquí podría interferir, ¿no? en esa interpretación de matices sutiles. Por eso proponían a las madres de bebés usar pantallas de esas transparentes en lugar de mascarillas. Es un ejemplo, ¿vale? Por otro lado, también la fatiga visual de estar mucho tiempo con las pantallas, que pues si trabajas o teletrabajas con el ordenador es un suma y sigue, ¿no? Las videollamadas por ocio o conexión. Pero es que además hay otra cosa, y es que si estamos mirando a varias personas, porque a veces hay 5, 6 o más recuadros con interlocutores, pues todavía es más estresante, que cuesta gestionar las intervenciones, los silencios, y hay gente que se agobia especialmente de verse a sí misma y sentirse observada todo el rato en la cámara. A veces la dificultad añadida está en poder separar, ¿no? Ese ámbito personal, familiar y laboral, porque igual estamos hablando con alguien de trabajo y mientras hay alboroto en la habitación de al lado, o pensamos que nos pueden interrumpir, que con niños a veces es muy habitual, y la gran cantidad de herramientas distintas, diferentes que estamos manejando en tan poco tiempo, sobre todo personas que no están muy al día en tecnología. Pues ayer, por ejemplo, una amiga me contaba que había tenido un día agotador porque, bueno, en una reunión del cole de su hija, que es un poco más pequeña que la mía, unos 7 años, pues la niña no tenía ganas de interactuar con los compañeros de clase así por videollamada. Y es que además pues era una aplicación nueva que yo no conozco, Webex, y es como otra más de la lista que hemos ido, ¿no? Que si videollamada de WhatsApp, luego Skype, Zoom, Jitsi, Whereby, en fin. Entonces, ¿qué propongo para ayudar a reducir este cansancio de las videollamadas? Pues, en primer lugar, elegir la videollamada solo cuando, si puedes, cuando sea realmente importante verse por esta conexión más empática, ¿no? O cuando necesites compartir la pantalla, que es algo que yo, por ejemplo, hago bastante cuando trabajo. Y si no, mira si puedes, cuando participas en una reunión, no estar mirando todo el rato la pantalla, si puedes solamente escuchar o incluso avisar, si te lo puedes permitir, de que vas a apagar tu cámara, y así tienes la libertad de moverte como quieras y reservar una parte de atención a tu cuerpo mientras hablas o escuchas.
algunas comunicaciones tampoco son tan urgentes y quizás puedes elegir el momento en que tú quieras para escribir o mandar un audio o vídeo, o incluso, ¿por qué no?, recuperar la escritura de cartas, incluso físicas, a tus seres queridos o a ti mismo. Y bueno, para terminar te dejo aquí abajo el enlace a la última práctica que ponía en la sesión abierta que grabé, que me gusta mucho porque me libera un montón de tensión mental y me resulta muy relajante, muy sencilla, y para hacer, por ejemplo, antes de dormir o en alguna pausa, son menos de 10 minutos y para mí es especialmente liberadora, te la recomiendo. Si practicas, ya me cuentas, ¿vale? Hasta pronto.